Amén. Entonces, vamos a ver, hermano, el capítulo 18 del libro de Números, que se refiere a la responsabilidad de los sacerdotes y de los levitas, hermano. Del versículo 1 nos habla de la responsabilidad de los sacerdotes. Ellos son responsables por el santuario y el sacerdocio. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo. ¿Qué nos dice esto? Los sacerdotes, que es Aarón, sus hijos y sus descendientes, llevarían el pecado del santuario. Y el sacerdote y el sacerdocio, ellos, hermanos, eran responsables ante Dios. ¿Ya? Llevaréis el pecado, dice. Este es el otro lado de la prerrogativa de Aarón como el sacerdote escogido de Dios. ¿Para qué? Demostrando con el florecimiento de la vara en el capítulo 17, Moisés, ¿no es cierto?, tenía autoridad de Dios, pero él también tenía responsabilidad. No solo tenía la autoridad que Dios le daba, sino que tenía una gran responsabilidad al conducir al pueblo de Israel. Dios nunca, hermano, da autoridad sin responsabilidad. Los dos siempre van juntos. Si Dios le da a alguien el liderazgo y espera a los otros someterse a ellos en su orden, Dios también tiene una responsabilidad especial para esa persona. El versículo, los versículos del 2 al 7 nos habla de los levitas. Los levitas no son sacerdotes, ¿ya? Los levitas son los ayudantes escogidos de Dios, hermano, para los sacerdotes en su ministerio en el altar y en el tabernáculo. Ellos no son sacerdotes, solamente eran ayudantes. Ya tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, dice Dios, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tus órdenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Esto es porque ningún extraño, hermano, se podía acercar a ellos. Y le dice, y tendréis el cuidado del santuario. Ellos tenían la responsabilidad de cuidar el santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. No nos olvidemos que en estudios anteriores vimos, ¿no es cierto?, que Dios tomó a los levitas, al pueblo de Leví, ¿no es cierto?, a la tribu de Leví, como los hijos primogénitos, ¿ya? Porque él pidió que todos los primogénitos de los animales y de los hombres fueran de él, pero no tomó los hijos de cada uno de las familias, sino que tomó a la tribu de Leví en su totalidad como sus hijos, como los hijos primogénitos de todo Israel, y los consagró, ¿no es cierto?, para que trabajaran en el tabernáculo de reunión junto a Aarón, ¿no es cierto?, y tuvieran el servicio
en este tabernáculo. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis, dice Dios, en vuestro sacerdocio, en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Al altar solo podía acercarse el sacerdote, y del velo adentro no podía nada más que el sumo sacerdote. Yo os he dado con el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerca morirá. A tus hermanos también la tribu de Leví. Aarón mismo era de la tribu de Leví, hermano, mientras que solo a él y sus descendientes se les fue dado el sacerdocio. Toda la tribu de Leví tenía un llamado especial de ayudar a Aarón y los sacerdotes, porque les conversaba yo. La tribu de Leví fue consagrada para que ayudaran a Aarón en el servicio del sacerdocio. Haz que se acerquen a ti, se junten contigo y te servirán. Es lo que Dios le pedía a Aarón que hiciera con los levitas. Los levitas estaban para apoyar personas para el ministerio de los sacerdotes. Ellos no tenían la posición destacada, pero eran importantes, hermano, por su servicio detrás de escena. ¿Ya? Detrás de los sacerdotes ellos tenían una labor importante. Más no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, porque no eran sacerdotes. Estaban para ayudar a Aarón y los sacerdotes. Los levitas no tenían permitido hacer lo que los sacerdotes hacían. De la misma manera, hermano, el Nuevo Testamento dice que todos nosotros somos partes diferentes del cuerpo. Cada uno con dones particulares y llamados. Y llamados. Primera de Corintios 12, 4, 7 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hermano. Ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces nos queda claro que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es uno solo. Lo mismo que los ministerios son muchos, pero el Señor es el mismo. Hay muchas operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, ¿no es cierto? Él es el mismo, pero a cada uno le es dada una manifestación del Espíritu para su provecho. Números 18, 8 al 20. El primogénito y las porciones consagradas pertenecen al sacerdote. Estos eran beneficios que tenían los sacerdotes, que podían comer, ¿no es cierto?, de los sacrificios. Mas Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también, le dice, el cuidado de mis ofrendas. O sea, Aarón era el responsable, ¿no es cierto?, de cuidar las ofrendas que llegaban a Jehová. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo, de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás. Todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. Esto también será tuyo: la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel,
he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ella. Está hablando de toda persona limpia, limpia de espíritu, que no haya tenido contacto, ¿no es cierto?, principalmente con los muertos, que era la sociedad más grande, de aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos, que presentaran a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ella. Habla de toda persona limpia que esté en la casa de ellos, comerá, ¿no es cierto? Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. Esto se refiere a que todos los primogénitos, ¿no es cierto?, tanto de los animales como de los hombres, también serían de Aarón y de la familia. Pero Dios le pide que rediman, ¿no es cierto?, el primogénito de los hombres y del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo de santuario, que es de 20 jeras, más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados, o sea, no los cambiarás. Ellos mismos serán el sacrificio. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos, hermano, será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijos contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí le dicen: Señor, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Las ofrendas eran traídas a Dios, hermano, como parte de las ofrendas de paz. Una ofrenda de una congregación nazarea y acción de gracia. Las ofrendas, una porción elegible de animal o el pecho o muslo, era levantado, agitado delante del Señor. Esa era una ofrenda elevada o mesía. Después de esa porción elegible de la carne, era para el sacerdote y su familia, y era considerada santa. Así que debía ser comida en lugar santo, hermano. O sea, tenía que ser comida en el tabernáculo. Toda ofrenda de ellos, le dice el Señor. El sacerdote también recibía, hermano, porciones de todo presente suyo y expiación por el pecado y toda expiación por culpa. Regalos de aceite, mosto y trigo. De las ofrendas de las primicias también se les debía dar a los sacerdotes. Así era como el sacerdocio era apoyado en Israel. De esa manera apoyaban el sacerdocio.
porque ellos se dedicaban solamente al tabernáculo, ellos no tenían otro trabajo más que el tabernáculo. Todo lo que abre la matriz de toda carne. Cuando el primogénito, hermano, era traído al tabernáculo, ya sea para ser dado o redimido con dinero, también pertenecía al sacerdote. El redimirlo por dinero era cambiar, ¿no es cierto?, ese primogénito por una cantidad de dinero establecida. Las he dado para ti, le dice, y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo esto le pertenecía, hermanos, a los sacerdotes, y era vitalmente importante que los hijos de Israel cumplieran su obligación de traer estas cosas. Dios lo llamó pacto de sal perpetuo. La sal habla, hermanos, de la pureza, de preservación y de gasto. Entonces, un pacto de sal es un pacto puro. La sal se mantiene como un compuesto químico puro, hermano. Recordémonos que en el pasado, ¿no es cierto?, no existían los refrigeradores, no había cómo conservar los alimentos, ¿no es cierto? Pero sí, la sal ayudaba a mantener por mucho tiempo los alimentos puros, sin que se descompusiera. Entonces, un pacto de sal es un pacto duradero. La sal hace que las cosas se conserven y duren. Y un pacto de sal, hermano, es un pacto valioso. La sal era muy cara. En el pacto de sal, entendiendo por ello que era un pacto inmutable e incorruptible, el cual duraría ya que la sal hace las cosas perdurar, para que no sea propenso a la putrefacción o corrupción. Esto llevémoslo de la parte material a la parte espiritual. Según la costumbre, un lazo de amistad era establecido a través de comer sal. Se decía que una vez que había comido la sal de un hombre, era su amigo de por vida. ¿Ya? De la tierra de ellos no tendrás heredad, le dijo Dios a Aarón. Mientras los sacerdotes tenían el derecho de recibir mucho, él también fue privado de la tierra de ellos. No tendrás de la tierra de ellos heredad. A ellos no se les daría una porción permanente de tierra, porque Dios dijo: yo soy tu parte y tu heredad. Yo soy tu parte y tu heredad. ¿Qué lugar tan hermoso para decir el Señor es mi porción? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Se imagina, hermano? Tú sustentas mi suerte. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción de Dios para siempre. Salmo 16:5. Salmo 73:26. Clamé a ti, oh Jehová. Dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Salmo 142:5. Cuando Dios, hermanos, es nuestra porción, Él es nuestra herencia, nuestra esperanza, en quien confiamos para nuestro futuro. Estamos satisfechos en Él, ya que todos nosotros somos un sacerdocio real. En Primera de Pedro 2:9 dice: todos tenemos al Señor para nuestra porción. Enviamos a los levitas. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual
mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Dios, hermano, aquí ordena que los diezmos, una dádiva del 10% del ingreso personal, ¿no es cierto?, fueran dados a los levitas para su apoyo, ¿no es cierto? Los diezmos pertenecen a Dios. Él dice, yo he dado, así que yo soy suyos para dar. Así que son suyos para dar, pero en los días los da a los levitas. Cuando un israelí no estaba dando su diezmo, ellos no le estaban robando al levita, aunque el dinero terminaba con ellos, le estaba robando a Dios. Malaquías 3:8-10 nos dice, porque Dios recibía el diezmo del dador y él se lo daba al levita. Algunos el día de hoy piensan que el diezmo ya que era para apoyar a los levitas, quienes eran en un sentido trabajadores del gobierno en el antiguo Israel, que está cubierto por impuestos gubernamentales el día de hoy, y que la dádiva de propia voluntad mencionada en el Antiguo Testamento responde al énfasis del Nuevo Testamento en dar. Podemos decir, hermano, que el Nuevo Testamento en ninguna parte especifica o manda el diezmo, pero ciertamente habla de un enfoque positivo si es hecho con el corazón. Correcto. También es importante, hermano, entender que diezmar no es un principio dependiente de la ley mosaica. El diezmo era practicado y honrado por Dios ante las leyes de Moisés, de lo que habla el Nuevo Testamento con gran claridad es del principio de dar, que dar debería ser regular, planificado, proporcional y privado, que debe ser generoso, dado libremente y alegre. Desde que el Nuevo Testamento no enfatiza el diezmo, uno podría no ser estricto en eso por los cristianos, aunque algunos cristianos discuten contra el diezmo en base a interés personal, pero desde que debe dar, ser proporcional, deberemos estar dando algún porcentaje y 10% es un buen punto de referencia y punto de inicio para algunos de dar el 10%. No es suficiente, dice, en absoluto para otros. En su tiempo presente, 5% podría ser un paso más. Esta es una discusión, hermano, que se da permanentemente y que aquí un estudioso de la Biblia, ¿no es cierto?, lo hace presente como que fue los cristianos debiéramos tomarlo como un ejemplo. Los cristianos en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, no especifica una cantidad, pero sí es necesario que nosotros demos, hermano, porque Cristo dice que hay que ayudar también a la iglesia. La iglesia no puede mantenerse sola. ¿Qué tan poquito puedo dar y aún seguir siendo agradable a Dios? Muchos se preguntan lo mismo, ¿sí? Nuestro corazón, hermano, no está en el lugar correcto en lo absoluto. Deberíamos tener una actitud de un cristiano primerizo que esencialmente dice, no estamos bajo el tiempo, podemos dar más. El manejo de dar y financiero es un asunto espiritual, no solo uno financiero.
por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio. Ellos servían exclusivamente al ministerio, los levitas. Los diezmos también eran dados por Dios como un pago a los levitas, no como regalo, porque los levitas se habían dedicado a sí mismos al servicio de Dios, al pueblo de Dios y las cosas de Dios. Estaba bien que ellos fueran apoyados por Dios. A través de los diezmos de los hijos de Israel, ellos no tocaron tierras en la repartición de las tribus. Ellos quedaron sin tierra. Entonces Dios les regalaba su diezmo por su ministerio, por cuanto ellos servían al ministerio. Significa que los levitas, hermanos, tenían el derecho de esperar ser apoyados por medio del diezmo. Pablo, hermano, presenta el mismo principio para ministerios del Evangelio en el Nuevo Testamento. Sin embargo, también muestra que cuando es mejor para el Evangelio el derecho, debe ser dispuesto a ser dejado por la gloria de Dios. Como sea, una vez cada 3 años, hermano, el diezmo era recolectado y distribuido no solo a los levitas, sino también al pobre y necesitado entre Israel. Vemos que no era solamente para los sacerdotes ni para los levitas, sino que también para los pobres y necesitados del pueblo de Israel. Los levitas hacían el servicio en el tabernáculo de reunión y ellos llevaban, hermanos, su iniquidad. Esto muestra que los levitas también tenían una responsabilidad especial. Si ellos eran apoyados a través del diezmo, ellos debían hacer el trabajo y hacerlo con diligencia. Hay probablemente, hermanos, pocas cosas peores que alguien apoyado por medio de regalos del pueblo de Dios y que sea flojo en su trabajo. Si un hombre está robando a su jefe por flojera, ¿cuánto más un ministerio del Evangelio? El que recibe el diezmo debe ser el mejor trabajador para Dios, porque Dios le está regalando su diezmo al pueblo. Los hijos de Israel no poseerán heredad, igual que con los sacerdotes era un intercambio. Los levitas no tenían lo mejor de ambos mundos. Ellos no tenían una herencia personal de tierra como las otras tribus tenían. No tenían. Ellos se dedicaban solamente al tabernáculo y a las cosas espirituales. Aquellos que son apoyados por medio de la dádiva del pueblo de Dios deben esperar que ellos no tendrán lo mejor de ambos. Ellos no serán ricos en esta vida, hermano. Sin embargo, ellos deberán estar cómodos. Está mal para la congregación el mantener al pastor humilde por medio de la pobreza. Así tan mal como para el pastor el estar usando los regalos del pueblo de Dios para vivir encima del pueblo de Dios, por sobre el pueblo de Dios. El diezmo de los levitas a los sacerdotes, hermano, le dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida, Jehová, el diezmo de los diezmos. O sea, el pueblo de Leví, la tribu de Leví, tenía que dar a Dios en ofrenda mecida el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrendas a Jehová de vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Y de todos vuestros dones, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Leví, ¿no es cierto? Tenía que entregar también su ofrenda a Aarón, que era el sumo sacerdote. De todos vuestros dones, ofreceréis toda ofrenda a Jehová,
y siempre lo mejor de ellos ofreceréis, la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era, o sea, como trigo, y como producto del lagar, como el vino, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración, es vuestro pago, por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello. Cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. El diezmo de los diezmos. Los mismos levitas no estaban exentos de diezmar. Ellos también, hermanos, tenían que dar un diezmo. Y de lo mejor de ellos dado como un diezmo, ofrenda a Jehová, y el Señor se los daba a los sacerdotes. Era importante, hermano, para los levitas aprender a ser dadores también. Solo porque ellos eran apoyados por medio de la dádiva del pueblo de Dios, no significaba, hermanos, que ellos no necesitaban dar. Todos nosotros debemos aprender cómo ser dadores, porque Dios es un dador. Él nos da la vida, Él nos da la salud, Él nos cuida, Él nos protege. Y estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Esa debe ser el objetivo de nuestra transformación, transformados a la imagen de Jesús. De todos vuestros dones ofreceréis de toda ofrenda a Jehová. No se nos dice si los sacerdotes debían diezmar de lo que recibían. Probablemente no lo hacían, hermano, porque lo que pertenecía a los sacerdotes era considerado santo y no para ser usado por otros fuera de las familias sacerdotales. Este capítulo, hermano, claramente muestra que la obligación de los israelitas de dar era mucho más que solo el diezmo, la dávida del 10%. El Israel también tenían que dar las primicias, ¿ya?, de toda su producción y el primogénito de sus rebaños y manadas, porciones de cada uno que iba a los sacerdotes y a los levitas. El primogénito y las primicias eran dádivas riesgosas. Tu tierra quizás no produzca mucho más y tu vaca o tu oveja quizás nos den a luz otra vez. Sin embargo, lo primero, hermano, aún pertenecía a Dios y era dado a los sacerdotes. Dios prometió bendecir esta dádiva de las primicias y primogénitos en fe. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, sus lagares rebosarán de mosto. En Proverbios 3, versículos 9 y 10. Este, hermano, no era el final de la dádiva requerida de Israel. También se les fue dicho dejar una porción de sus campos sin cosechar para que los pobres pudieran comer de aquellas porciones. Un sacrificio de la Pascua era requerido de cada año, ¿no es cierto? Algunas veces un impuesto del templo era requerido a un tributo especial. Es difícil, hermano, estimar exactamente qué tanto ascendían las obligaciones de las primicias de los primogénitos. Esto difería de familia en familia. Pero la real dádiva requería de Israel iba más allá que el 10%. Algunos dicen que habla de otro 10% dado, algunas veces llamado el Festival del Diezmo. Pero en contexto de Deuteronomio 12 solo habla de dónde llevar el diezmo, hermano. No mandarlo, no mandando uno adicional
de ser traído. Otros han dicho que Deuteronomio 12, 28, 29 habla de otro diezmo, algunas veces llamado el diezmo de los pobres, que debían traerse cada 3 años, pero desde que habla del diezmo y que también va a los levitas y no solo al pobre, es mejor entender que esto no es un diezmo adicional, sino un mandato, que una vez cada 3 años el diezmo también será disponible al pobre, no solo al levita. El levita tenía que compartir el diezmo con los pobres, ¿no es cierto?, con las viudas, con los desamparados. Aparte de la dádiva requerida a Israel, se le pidió dar ofrenda de voluntad propia. Y este capítulo, hermano, nos habla del sacrificio dado de buena manera, de los cuales la ofrenda iba a los sacerdotes. Este no era el final de las dádivas voluntarias de Israel. Ellos también fueron pedidos de dar para proyectos especiales, como la construcción del tabernáculo, y dádivas de voluntad propia para el pobre. Entonces, vemos que el pueblo de Israel, los levitas recibían, ¿no es cierto?, el diezmo y los beneficios que Dios les regaló, pero ellos también tenían que compartirlo con los pobres, con las viudas, con los necesitados. Hermanos, que Dios los bendiga.